Celebrando el día de hoy, el día más grande para la Iglesia Católica, que es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La misa de este día nos dice de la siguiente manera: resucité y estoy contigo, aleluya, pusiste sobre mí tu mano, aleluya, admirable es tu sabiduría, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, tú me probaste y me conoces, lo sabes todo sobre mí, la hora de mi muerte y la de mi resurrección. Oh Dios, que en este día nos has franqueado de nuevo por tu unigénito Hijo las puertas de la eternidad, ayúdanos a realizar los santos deseos que tú mismo nos inspiras, previniéndonos con tu gracia. La epístola está tomada de San Pablo a los Corintios y nos dice: Hermanos, purifíquense de la antigua levadura, para que se convierten en una nueva masa como panes ácimos que son. Porque ha sido inmolado Cristo, nuestro Cordero Pascual. Por tanto, regalémonos, no con vieja levadura ni con levadura de malicia y de perversidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Este es el día en que ha hecho el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. A la víctima pascual entonen alabanzas todos los cristianos. Redimió el cordero a las ovejas, Cristo inocente reconcilió con su Padre a los pecadores. La muerte y la vida lucharon un duelo admirable, pero el Señor de la vida reina vivo después de muerto. Dinos, María Magdalena, ¿qué es lo que ha visto en el camino? Vi el sepulcro de Cristo viviente y la gloria de Cristo resucitado. Vi a los ángeles como testigos, vi el sudario y los vestidos. Resucitó Cristo, mi esperanza, precedirá a sus discípulos a Galilea. Sabemos que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Tú, oh Rey triunfador, apiádate de nosotros. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Marcos y nos dice: en aquel tiempo, María Magdalena y María, madre de Santiago, y Salomé, compraron aromas para venir y embalsamar el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el primer día después del sábado, llegaron al sepulcro salido ya el sol, y decían entre sí: ¿quién nos rodará la piedra de la entrada del sepulcro? Y mirando vieron rodeada la piedra, que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado a la diestra vestido de blanco. Y se asustaron. Mas él les dijo: no temáis, buscáis a Jesús el Nazareno, que fue crucificado, pues bien resucitó, no está aquí. Y ved el lugar en donde le pusieron. Y ahora decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él se los tenía predicho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. La misa más emblemática, con la bendición en primer lugar del fuego nuevo, la noche precedente, en esta madrugada más bien, con la bendición del cirio pascual que representa a Jesucristo nuestro Señor, el cual se quedará con nosotros encendido por 40 días, que fueron los 40 días y 40 noches en que Jesucristo resucitado se quedó con los apóstoles para enseñarles acerca de la constitución de la Iglesia, acerca de los sacramentos, acerca de la confirmación de nuestra fe. Luego vinieron las letanías, la consagración del agua bautismal, renovamos las promesas de nuestro bautismo y con ello dimos final a la Cuaresma e iniciando nosotros con las alegrías de este tiempo de Pascua, de este tiempo pascual que para nosotros los católicos es el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de todas las profecías y de todas las verdades que nuestro Señor Jesucristo trajo para cada uno de nosotros.
Sí, queridos fieles, porque con la resurrección de Jesucristo nuestro Señor se da el sello divino a todas las enseñanzas que Jesucristo nos trajo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces no se hubiera cumplido lo que Él tantas veces profetizó. Es más, si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra predicación, dice San Pablo, sería inútil, vana, torpe, vacua. Y vana también sería nuestra fe. Porque si Jesucristo predijo tantas cosas y como sello de ello, como comprobación de todo ello, de que Él decía la verdad, además de sus milagros, habiendo resucitado a los muertos, habiendo dado vista a los ciegos, oído a los sordos, pero la prueba suprema era su propia resurrección. Esta generación pide una señal y no le será dada más que la señal del profeta Jonás. ¿Y qué pasó con el profeta Jonás, queridos fieles? Que estuvo encerrado en el vientre del cetáceo por 3 días. Y esa era la prueba de las pruebas que Jesucristo les daba a los judíos. Que había de ser muerto, es verdad, porque así convenía y así decían las Escrituras. Pero a que al tercer día Él saldría del seno de la tierra por su propio poder a resucitar para comprobar que Él era el Señor de la vida y de la muerte, de la salud y de la enfermedad, y que a Él no estaban matándolo porque fueran superiores a Él. La malicia no es superior a Jesús, el error no es superior a Jesús, el demonio no es superior a Jesús, sino que Él era superior a todos ellos, pero Él mismo se estaba permitiendo todos esos dolores, y como lo dirá a los discípulos de Maús, convenía que el Cristo padeciera para podernos salvar y tener nosotros la oportunidad de entrar en el cielo por medio de sus dolores. Es decir, todo lo que nosotros vimos y lloramos en este triduo sacro que acaba de pasar, Jesucristo lo hizo por propia voluntad. Es verdad, la humanidad, el ser humano puso toda su malicia, todo su dolor, todo su envidia, todo el deicidio que hizo la humanidad. La injusticia más grande en toda la existencia de la creación ha sido la muerte del Hijo de Dios que vino a salvarnos. Pero como lo dijimos el Viernes Santo, por parte de Dios la justicia más plena y más completa fue por parte de Dios permitir que su Hijo, el Hijo de Dios, muriera por nosotros para salvarnos y de esa manera satisfacer a la justicia divina, pero voluntariamente. Y por eso la secuencia de esta misa, de una manera hermosa, de un canto muy hermoso y armonioso, nos dice: la vida y la muerte en estos días pasados sufrieron un duelo admirable, pero el Señor de la vida reina vivo después de muerto. Y San Pablo se reía y San Pablo se burlaba de la muerte diciendo: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque nosotros sabemos, queridos fieles, que somos nosotros un resultado y una semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo lo había dicho, que quien sufra con Él reinará con Él. Otra de las señales que Jesucristo les había dado a los judíos en prueba de la veracidad de su doctrina era aquella que les dijo: destruyan el templo de Dios y yo lo reedificaré en 3 días. Y lo dice claramente el Evangelio, que hablaba del templo de su cuerpo. Y he aquí que el Viernes Santo nosotros lloramos que verdaderamente los enemigos de Dios cumplieron con destruir el templo edificado por Dios, donde reside la plenitud de la divinidad, la esencia misma de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Pero Él mismo lo reedificó en 3 días, porque la misma madrugada de este domingo, hoy, el 15 de Nisan, nuestro Señor Jesucristo cumplió con su promesa.
y muy de mañana, a la salida del sol, así como nuestro Señor Jesucristo, al momento de nacer del seno purísimo de María, atravesó su virginal vientre sin dañarlo, así también el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo atravesó esas rocas y hubo un gran temblor. Y el ángel del Señor movió después la roca cuando llegaron las mujeres para anunciarles que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Testigos totalmente muchos. En primer lugar, los soldados, la pica de 4 soldados que habían estado resguardando el sepulcro. En segundo lugar, nuestro Señor, como veremos desde el día de mañana y todos los días en el Evangelio, se les apareció a los discípulos, primero a las santas mujeres, después a los discípulos de Maús. Después el sábado y domingo que viene veremos nosotros cómo se les aparece a los 11 apóstoles que estaban encerrados por miedo en el cenáculo. Y les reprende de su incredulidad por no haber creído en las Escrituras. Entonces, queridos fieles, después San Pablo dice que se les apareció a más de 1500 hermanos, de los cuales todavía vivían muchos. De tal suerte que la resurrección de Cristo es un hecho. No resucitó un fantasma, no se apareció un fantasma porque comió con ellos, porque comió con los apóstoles y de esa suerte nos dio a nosotros prueba de su divinidad, que no había resucitado en espíritu, sino que había resucitado con el mismo cuerpo, sangre, con la cual nos había nosotros salvado de nuestros pecados. Esta es la confirmación de nuestra fe. Y por eso el día de hoy la iglesia se engalana y se llena de alegría. Y estas flores multicolores, y estos cantos del órgano, y estas pulsaciones, y estos cantos de alegría y de aleluya y el gloria, no significan otra cosa más que la iglesia está contenta, nuestra madre está contenta y nosotros en todo el mundo, los católicos también, porque Cristo ha resucitado. Esta es la felicidad de las felicidades, porque entonces todo tiene sentido, porque entonces todo tiene una razón, porque ahora Jesucristo, que me enseñó tantas cosas en su vida mortal, las comprobó y las selló con el milagro de su resurrección. Entonces, queridos fieles, ustedes viven en una iglesia viva. Ustedes están en una iglesia la cual tiene todo, porque es una sociedad perfecta, porque es el cuerpo místico de Cristo resucitado, para darles a ustedes lo necesario para poder pasar este valle de lágrimas y alcanzar el cielo. ¿Sí? La resurrección de Cristo es una semejanza, una similitud a 2 tipos de resurrecciones que nosotros debemos de comparar. En primer lugar, la resurrección de un alma que ha estado en pecado. Por culpa de Adán y Eva, nuestros primeros padres, caímos nosotros en el pecado, que es la muerte espiritual, la muerte a la gracia. Y entonces nosotros, pecadores como somos, no solamente Adán y Eva, desde que tenemos uso de razón y en pecado nos concibió nuestra madre, nacimos con un terrible pecado y con una terrible mancha, nacimos muertos a la gracia. Jesucristo, por medio del bautismo, que es el sacramento que nos hace estar unidos a la iglesia, que nos borra el pecado original, que nos regresa a la gracia santificante, que nos hace miembros de este cuerpo místico que es la Iglesia Católica, cuya cabeza es Jesucristo nuestro Señor y nosotros sus miembros, cuya cabeza visible es el Papa, que desgraciadamente hoy estamos en sede vacante, pero la cabeza visible de la Iglesia es el Papa, y todos nosotros somos los miembros de este cuerpo místico. Así que el pecador, cuando cae en pecado y cuando permanece en pecado, permanece en la muerte. Y cuando va a recibir los santos sacramentos del perdón, en ese momento resucita. Y es lo que hicieron ustedes, queridos fieles, durante ese tiempo de Cuaresma, por lo cual también los felicito,
Felicitamos a Jesucristo nuestro Señor por su resurrección y nos alegramos con ella. Y nos felicitamos a nosotros mismos por ella, porque en ella recibimos nosotros todos los bienes. Pero sobre todo ustedes, nosotros, los que durante este tiempo de Cuaresma estuvimos haciendo penitencia por las transgresiones cometidas por nosotros mismos desde que tenemos uso de razón. Qué hermosa es un alma que hace penitencia. Y ustedes durante esta Cuaresma se privaron de alimentos, se privaron de diversiones, se privaron de música, se privaron de cosas que a ustedes les gustaban, por amor a nuestro Señor Jesucristo, purificando con ellos su alma. Después vino la confesión cuaresmal, que es un baño de agua pura, de agua limpia, que nos libra a nosotros del pecado y nos hace resucitar, tal y como Cristo resucitó el día de hoy. Veo puras almas hermosas el día de hoy, purificadas durante esta Cuaresma por la penitencia y los sacramentos. Y en este hermoso día, el día que ha hecho el Señor para nosotros, los veo blancos y limpios y dispuestos a recibir la comunión pascual y cumplir con este precepto de nuestro Señor de cumplir la comunión por Pascua Florida. Hoy empieza la Pascua Florida. Hoy empieza nuestra obligación de comulgar y ustedes purificados por los santos ejercicios de la Cuaresma, resucitados del pecado hacia la vida, ahora pueden estar contentos, felices y con esa alegría interna, espiritual, pero muy verdadera, de haber hecho algo por su alma, de haber salido de ese hoyo, de esa tumba que es el pecado mortal. Pues bien, queridos fieles, esa es la razón por la cual esta iglesia hermosamente adornada es la imagen de Cristo resucitado, que resucitó glorioso. Sus vestiduras eran blancas como la nieve y su rostro brillaba más que el sol. Por eso la iglesia se engalana y se pone hermosa, porque es una imagen de Cristo resucitado, pero también es una imagen de cómo se ve el alma de ustedes, ahora que después del ejercicio de la Cuaresma están confesados y dispuestos a vivir una vida plena en Jesucristo nuestro Señor, una vida en gracia. La otra similitud que tiene la resurrección de Cristo, como lo acabamos de decir, es la resurrección de la Santa Iglesia Católica. Caramba, Padre, ¿resurrección de la Iglesia Católica? Sí, queridos fieles. La Iglesia Católica, según San Pablo, en la primera epístola a los Corintios, en la epístola a los tesalonicenses, en la epístola a los romanos, y ha sido una doctrina completamente explanada por los santos papas, que la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, del cual todos nosotros somos miembros. Pero ya lo dijo Jesucristo camino al Calvario: no lloréis sobre mí, hijas de Sión, sino llorad sobre vosotras y sobre vuestros hijos, porque si esto pasa en el árbol verde, ¿qué no será en el seco? Si esto que está pasando conmigo, si esto que me están haciendo a mí, que soy Dios, ¿qué será con ustedes? No es el discípulo mayor que el maestro. Y si esto le pasa al maestro, ¿qué será al discípulo? Por eso la Iglesia Católica tiene que, en algún momento, representar la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es una opinión puramente personal, queridos fieles, pero bastante evidente, de que la Iglesia también está pasando por un padecimiento, por su pasión. Ya estamos en el Jueves Santo, o ya estamos iniciando nosotros el Vía Crucis, o ya estamos nosotros a punto de ser crucificados. La Iglesia de Cristo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, ha sido vilipendiada, ha sido atacada, y llegará el momento, como ahorita que está sufriendo terriblemente por el modernismo que se apoderó de toda la jerarquía, está sufriendo terriblemente
por la deserción de los apóstoles cobardes, que abandonaron a Cristo cuando su causa estaba comprometida. Solamente uno de los 12 apóstoles quedó firme al pie de la cruz del Señor, el apóstol San Juan. Así también el modernismo, siempre buscando perder a la Iglesia católica, porque el modernismo es el conjunto de todas las herejías. Se juntaron todas las herejías desde el principio del nacimiento de la Iglesia hasta el final, en un solo movimiento, el movimiento modernista, como su santidad el Papa Pío X lo dijo. El modernismo es el conjunto, la unión, el movimiento en el cual confluyen todas las herejías. Destruye todo lo que es sagrado. Destruye la liturgia, destruye el canto, destruye el sacrificio, destruye los ornamentos, destruye los templos, la arquitectura sagrada, destruye la doctrina, destruye absolutamente todo. De tal suerte que la Iglesia también está padeciendo su Viernes Santo. ¿Ya estamos en las etapas más oscuras? Les aseguro que no, queridos fieles. Apenas está empezando este Vía Crucis. Llegará el momento en que se dé muerte al cuerpo místico de Cristo. Ahorita todavía hay templos donde se predica la sana doctrina, aunque pocos. La Iglesia está siendo flagelada y está siendo coronada de espinas. Ya está siendo crucificada seguramente ya. ¿Cuánto tiempo más? No lo sé. Pero llegará el momento en que se le dé muerte, en que se cierren los verdaderos templos, en que se persigan a los verdaderos discípulos y ministros de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se diga, ¿acaso hay fe? ¿Existe algún sacerdote? ¿Existe algún obispo? Dichosas las estériles, dijo nuestro Señor, porque en aquellos días desearán no haber tenido hijos. Nosotros estamos sufriendo el modernismo dentro de la Iglesia. Llora nuestro corazón y llora nuestro sentimiento de fe. Vemos nosotros los terribles ataques contra la Iglesia, contra el sumo pontificado, contra los sacerdotes. Nunca había habido una lucha más encarnizada, unos insultos más terribles contra el sacerdocio de nuestro Señor que en estos tiempos. Pero ¿y sus hijos, queridos fieles? ¿Y sus hijos? ¿Serán dignos de conservar la fe de sus padres como la hemos conservado nosotros? A nosotros nos ha sido difícil porque en la actualidad no es fácil ser católico. No es fácil ser católico, apostólico y romano. No lo es. Porque ahora para ser católico tienen que trasladarse de sus casas kilómetros. Y yo no digo minutos, sino horas para poder recibir los santos sacramentos. Son atacados inclusive por sus mismos parientes, como si no fueran católicos, como si no estuviéramos nosotros predicando, viviendo, creyendo la verdadera y pura fe católica, la que vivieron nuestros antepasados, nuestros abuelos y tatarabuelos, porque la fe no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y lo será para siempre. Por lo tanto, si Dios es el mismo, las verdades eternas no cambian. La Iglesia Católica no puede cambiar. Lo que antes era bueno no puede ahora ser malo. Lo que antes era lo correcto no puede ahora ser lo incorrecto. Pero así lo está queriendo hacer ver el modernismo. Ustedes son los antiguos, eso ya no sirve, eso ya no vale. Ustedes ya no son católicos. No somos católicos porque usamos velo al momento de entrar en la iglesia, las mujercitas. Porque nos debemos de vestir decentemente como nos lo manda Dios en las Sagradas Escrituras. Porque celebramos los sacramentos tal y como la iglesia 2000 años los estuvo celebrando. Ahora nosotros somos los cerrados, ahora nosotros somos los torpes, los ignorantes. Así lo está queriendo hacer ver el modernismo, flagelando una tras otra a la Santa Iglesia, coronándola de espinas. Pero llegará lo más oscuro. Ya se apiñan
las tinieblas alrededor del Gólgota y sobre Jerusalén. Nosotros nos tocó un tiempo difícil. Ya no podemos entrar en la iglesia de nuestra colonia, porque ahí ya no hay un altar de materia firme, como lo manda la Iglesia Católica, donde en ese altar se celebra un sacrificio, porque en los altares se sacrifica. Ya no encontramos altares, encontramos una mesa. En la mesa ya no se sacrifica, en la mesa se come, en la mesa se cena, pero no se sacrifica. En vez de preciosas, hermosas imágenes que significan el cielo en la tierra, encontramos banderas, encontramos nosotros imágenes desfiguradas de Cristo que parecen más un insulto que una piedad. Sacerdotes que ya no hablan de la fe católica, sino que hablan de política. De una manera descarada dicen chistes y hacen reír a la gente, la cual ya no entra vestida decentemente para ver a Dios. ¿Dónde está el sagrario? ¿Dónde está el trono de Dios? Ya no está. En las iglesias modernistas ya no está. Lo quitaron, ya no está el Cristo en medio, porque ahora el sacerdote le da la espalda a Cristo, al Cristo que debe de estar encima del sagrario o por encima del sagrario. Ahora veo yo un trono, una silla de un sacerdote, el cual ya no sacrifica, el cual ya uniéndose con otros fieles laicos, hacen una parodia de lo que es una misa, en la cual cualquiera puede leer las Santas Escrituras, no teniendo la facultad y el poder recibido de Dios y la autoridad para ello. Cualquier fulano o fulana se sube a decir las lecturas, pero eso no es lo peor, que cambiando todas las fórmulas consecratorias, hacen una simple narración de lo que fue en aquel entonces la última cena. La última cena solamente fue el modo de la misa, no fue la misa verdadera. La misa y toda la eficacia de la misa, la virtud de la misa, se dio el Viernes Santo con su muerte de Jesucristo en la cruz. El Jueves Santo se consagró por primera vez el pan y el vino, pero el sacrificio se dio el Viernes Santo, y la misa es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El jueves se nos enseñó el modo cómo la habíamos de celebrar. El Viernes Santo se hizo realmente la primera misa sacrificial. Y nosotros aquí en este altar se sacrifica a Cristo, pero en los altares modernistas ya no. Ya no escuchamos la doctrina del infierno, ya no escuchamos la doctrina de Cristo, sino que es una doctrina totalmente cambiada, light y opuesta a la doctrina de nuestro Señor, la que siempre conservaron nuestros padres. ¿Dónde está la doctrina del purgatorio? ¿Dónde está la doctrina del limbo? ¿Dónde está la doctrina pura y verdadera? Ellos ya no la tienen porque han perdido la fe de nuestros padres. Entonces la iglesia tiene que ser sacrificada. No podemos permitir que siga existiendo eso, dicen ellos. Y entonces llegará ese punto de las 12 a las 3 de la tarde, en el cual nuestro Señor Jesucristo esté agonizando. Y llegará el punto de las 3 de la tarde en el cual el cuerpo místico de Cristo verdaderamente muera. Entonces estaremos ante una iglesia derrotada, estaremos ante una iglesia profundamente aplastada. Entonces la malicia de nuestros enemigos la destruyeron. ¿Dónde quedaron, Cristo, tus promesas? ¿Dónde quedaron, Cristo, tu doctrina? ¿Dónde está, Señor, tu doctrina? Nos encerraremos entonces en el cenáculo y ahí lloraremos. Y algunos se saldrán y algunos perderán la fe. Y se saldrán de Jerusalén e irán camino, llorando y diciendo: teníamos esperanza de que este fuera la iglesia verdadera, el profeta que nos enseñara el camino del cielo. Ninguna habló como él. Y entonces de repente, vendrá la gloriosa resurrección del cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo sucederá ello? No lo sé. Lo cierto estoy en que sé en quién me he confiado.
Sé que las profecías las cumplió Dios. Sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y sé por todos los argumentos, tanto jurídicos como naturales, como teológicos, que Cristo, nuestra Pascua, ha resucitado. Y así como Jesucristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así la Iglesia Católica, que ahorita está en su Viernes Santo, tendrá su sábado de gloria sepultado y tendrá también su gloriosa resurrección. Y entonces nos dirá Jesucristo: hombres de poca fe, tenía así que suceder como nuestro Señor regañó primero a los discípulos de Maús. Les fue enseñando las Escrituras una por una, cómo convenía que estas cosas pasaran, para saber quién es quién, para saber quién está en una fe heredada, porque muchos de nosotros tenemos una fe heredada. Somos católicos porque nuestros padres fueron católicos y porque nos dijeron que éramos católicos y porque de bebés, cuyo sacramento no recordamos, nos bautizaron. Pero ahora mi pregunta es: ¿somos católicos? Es por eso que la noche que acaba de preceder, esta madrugada, se les hizo la renovación de las promesas del bautismo que haremos al final de esta misa. ¿Renuevan su deseo y amor por ser de Cristo para siempre? Dirán ustedes si lo harán o no. ¿Desean renunciar al demonio y a todas sus obras y seducciones? Dirán si sí o no, pero ya de propia voluntad. Tenía que suceder todo esto, tiene que suceder todo esto, para saber quién es católico y quién no. Hombre, había muchos católicos de nombre, pero ahorita para ser católico se requiere tener una fe y se requiere tener una instrucción. No cualquiera es católico. Porque para estar en esta iglesia, que es católica, apostólica y romana, tengo que estudiar el por qué. ¿Por qué debo de celebrar la misa de esta manera? Asistir a la misa en esta manera, creer lo que cree la iglesia y por qué continuar de esta manera nuestra fe. ¿Por qué no ir a la parroquia de mi pueblo, de mi colonia? ¿Por qué no seguir con los sacerdotes de la nueva ola, los sacerdotes modernistas, que ya ni sacerdote en el exterior parece, porque en el interior no lo son? ¿Por qué? Tengo que estudiar por qué. Ya no me puedo quedar nada más como católico porque mis papás me dijeron que era católico. Tengo que trasladarme desde mi casa hasta acá, gastando dinero, esfuerzo, tiempo. Es por eso, queridos fieles, que ser católico en la actualidad es ser católico sincero. Y llegará el tiempo en que todavía se probará más la fe de sus hijos, porque ahorita no nos están persiguiendo y matando. Eso pasará más adelante, ténganlo por seguro, porque así lo profetizó nuestro Señor. Ay de sus hijos y dichosas las estériles, dijo nuestro Señor, los que llegando en aquel tiempo desearán no tener hijos, no porque no les amen de todo corazón, sino porque lo que los verán ustedes sufrir. Pero será un sufrimiento meritorio y glorioso, y a lo mejor entre ellos encontraremos mártires de Dios nuestro Señor. Pero yo no creo en una iglesia derrotada. Sé que la iglesia está pasando por su Viernes Santo, y sé que habrá días todavía más oscuros como el sábado de gloria. Pero también habrá un mañana, habrá un domingo como el domingo que estamos celebrando hoy, en el cual, no confiado en mi palabra, sino en la palabra de Dios, la iglesia tendrá su cabeza visible aquí en la tierra. La jerarquía será restaurada y la iglesia será gloriosa de nuevo para dar frente a la malicia del demonio. Cristo vencerá a la muerte como la venció ya 1,000 veces. Lo vencerá o la vencerá en su cuerpo místico también como la venció en su cuerpo real. Así es que, queridos fieles, levanten su cabeza y sé que ahorita tienen miedo, pero el Espíritu Santo vendrá, como nos lo prometerá nuestro Señor, y verán ustedes que cada sufrimiento que nosotros hagamos por Dios, como lo hicieron ustedes en esta Cuaresma, tiene su mérito, tiene su galardón, tiene su premio en el futuro con Dios en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del